Buen día. Hoy día vamos a hablar sobre el libro de Números, capítulo 5, del verso del 1 al 4. El título es Leyes sobre los inmundos. Bueno, vamos a dar una breve introducción. En los capítulos anteriores hemos visto cómo Dios organizaba a su pueblo. Dios los sacó de Egipto, los llevó al desierto y en el desierto Dios los instruye, los prepara, los organiza, hace un censo, establece funciones a los levitas, establece quiénes van a ir a la guerra. Y una vez que ya está todo ordenado, todo organizado, recién empieza a dar instrucciones sobre la limpieza que debería haber en el campamento. El capítulo de hoy vamos a ver sobre las leyes que da Dios sobre los inmundos. Empecemos. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como mujeres echaréis. Fuera del campamento lo echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Dios le habla a Moisés, y Moisés tiene que indicar al pueblo de Israel para que eche fuera o expulse fuera todo inmundo. A diferencia de los demás capítulos anteriores, Moisés hacía todo lo que Dios le ordenaba, pero acá la orden es para los hijos de Israel. Ahora, sería echado del campamento todo leproso, todos los que padezcan flujo de semen y todo contaminado con muerto. Todo leproso está relacionado con la enfermedad de piel. Todos los que padezcan flujo de semen están relacionados con la descarga corporal. Todo contaminado con muerto está relacionado con contactos con muertos. Estas impurezas solo es una ilustración del pecado que nos separa de Dios. Lo importante era que el pueblo de Israel entendiera el significado de la pureza y el significado de la inmundicia. Tenían que separar que Dios era santo y que había cosas que ellos mismos tenían que sacar. Eso se relaciona a nuestras vidas. Nosotros sabemos que Dios es santo y nosotros mismos tenemos que echar de nuestras vidas todo aquello que nos contamina. Pero lo que quiero llegar a ese punto es que todos hemos nacido en una condición pecaminosa. Desde que hemos nacido llevamos una enfermedad que se llama pecado. ¿Qué nos contamina sino el pecado? Dice, pues, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda de Corintios 6:17. Lo que trata de decir es que el pecado nos contamina. Muerto, que ya no tiene vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 3:24. La paga del pecado es la muerte. Una persona que vive en pecado está en una condición de muerte. Una muerte espiritual y va directo a una muerte eterna. Lepra, enfermedad infecciosa crónica que se propagará rápidamente. Respondiendo Jesús le dijo: los que estén sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Lucas 5:31. El pecado es como una lepra que se va propagando. No solo nos contamina a nosotros, contaminamos a todas las personas que están alrededor. Flujo de semen, fluidos que se producen en el aparato reproductivo masculino. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Acá está relacionado a todo tipo de pecado de impureza sexual. Ahora, todos los seres humanos hemos nacido infectados con una enfermedad que se llama pecado. Todos, absolutamente todos hemos nacido con esa condición pecaminosa. No hay nadie que no haya venido infectado con el pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos nacido en esa condición pecaminosa. Todos merecemos ser expulsados de ese campamento y ser arribados fuera y no habitar dentro de la presencia de Dios porque Dios es santo. Ahora, los israelitas no entendían esto, pero Dios le está enseñando el concepto del pecado. Ahora dime, si todos son pecadores, entonces ¿quién se va a acercar a Dios? La Biblia dice en Salmos 24, del 3 al 4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Nos preguntamos ahora nosotros, ¿quién? ¿Quién puede acercarse a Dios? Pero la respuesta es, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Pero la Biblia nos dice que no hay nadie justo, que no hay nadie quien haga lo bueno. Entonces, todos estamos excluidos de la presencia de Dios. Nuestra condición pecaminosa no nos permite acercarnos a Dios. Vamos a asociar estos tres tipos de impureza con el pecado. Por ejemplo, la lepra se asemeja al pecado, que es como una enfermedad que se propaga rápidamente, pudiendo contaminar a todo lo que está en contacto. El flujo de semen es como una semilla pecaminosa. Se relaciona a los malos deseos, a la fornicación e inmundicia. Está relacionado con la impureza sexual.
Ahora, el muerto está relacionado con lo opuesto a Dios porque Dios es vida. Por lo tanto, lo contrario a Dios es la muerte. El pecado nos lleva a la muerte, a la condenación. Acá vemos 3 tipos de inmundicia. La lepra es como una enfermedad contagiosa que se propaga. El flujo de semen está relacionado a la impureza sexual. Tocar a un muerto está relacionado a lo opuesto a la vida. La sentencia, la paga del pecado es la muerte. Ahora, todo aquel que era inmundo era echado fuera del campamento en donde habitaba Dios. ¿Quiénes expulsaban a los inmundos? Los mismos israelitas. Dios le ordenó que expulsaran a todos los inmundos y los impuros. Toda persona contaminada era expulsada del campamento. Ellos no podían estar. Pecado. Vamos a relacionar estos 3 tipos de impureza con 3 textos bíblicos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 5:5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera de Tesalonicenses 4:7. El pecado nos aparta de la presencia de Dios. Dios ordenó al pueblo que expulsara a toda persona contaminada o impura. Hay un trasfondo espiritual en todo esto, hay un mensaje. Él nos quiere enseñar que como Dios es santo, delante de Él no puede habitar cosa inmunda. Ahora, al ser expulsado, esta persona experimentaba vergüenza, dolor, depresión, soledad, sufrimiento. Y eso es exactamente lo que hace el pecado con nosotros. Cuando vivimos lejos de la presencia de Dios, no hay paz. Cada uno lo ha experimentado. Vivíamos lejos de su presencia, lejos de su gracia, lejos de su perdón, lejos de aquella paz que Él nos puede dar. La regla aplica para hombres y mujeres. Acá no significa que el hombre peque más o que la mujer peque menos. No, es igual. Delante de Dios, el ser humano es pecador, no importa si es hombre o mujer. Dios es santo y el hombre es pecador, por lo tanto su misma naturaleza no permite que ese hombre pecador pueda acercarse a su presencia. Pero Dios, en su misericordia, dio una respuesta a este problema llamado pecado. Envió a su Hijo a morir en una cruz y derramó su sangre. Aquella sangre que fue derramada en la cruz le limpia al hombre pecador de todo pecado y lo purifica y lo hace aceptable a la presencia de Dios. Dios es santo y en Él no hay pecado, por lo tanto el pecado nos separa de Él. Solo podemos ser limpios de nuestras inmundicias por medio de Jesús. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Dios enseña a su pueblo sobre la importancia de su santidad. Dios es santo y delante de Él no habita nada inmundo o contaminado. La persona impura habitaba lejos del campamento para evitar el contagio o propagación entre la comunidad. Dios también establece principios en lo que es higiene, evitar la propagación de una enfermedad, ¿no? Los mandaba a cuarentena. Ahora, no es que los dejaba fuera del campamento y ahí se quedaban, ¿no? Había un proceso de purificación. Eso ya lo vamos a explicar en otro capítulo. Solo Jesús puede limpiar a esa persona inmunda y hacerlo aceptable delante de la presencia de Dios. Todos hemos nacido en esa condición pecaminosa. No hay nadie que haya nacido sin pecado. El único que fue sin pecado fue Jesús. Solo por medio de Jesús, un ser humano pecador, el mundo puede acercarse a la presencia de Dios. Jesús tocó a las personas que tenían enfermedades de la piel. Él curó leprosos. Recordemos a la mujer con flujo de sangre y a la hija de Jairo, quien tomó su mano cuando estaba muerta, pero Él le dio vida. Jesús es el único medio por el cual nos acerca a la presencia de Dios. Aquellos leprosos, marginados, desechados, expulsados de la sociedad, Jesús los limpia, los purifica y los acerca nuevamente a ese Padre amoroso. Y así Dios nos tiene compasión de nosotros. Viendo nuestra condición pecaminosa, Él tuvo misericordia de nosotros. Vino a Él un leproso rogándole hincada a la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de Él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Dios tuvo misericordia de nosotros, nos perdonó, nos limpió de toda inmundicia, de toda contaminación. Él nos acercó a la presencia de Dios y debemos darle gracias porque aunque no merecemos estar en su presencia, Él nos justifica, nos ha hecho justos delante de Dios. Por lo tanto, somos aceptables en su presencia porque Dios no nos ve a nuestra condición pecaminosa, Él ve a Cristo a través de nosotros.